Bueno, la semana pasada terminamos el libro de Jonás. El libro de Jonás, el Antiguo Testamento, y hoy vamos a hacer un salto ya al Nuevo Testamento. Por supuesto que viendo el Antiguo Testamento, nunca olvidamos el Nuevo, porque en el Nuevo es donde está la doctrina del Señor Jesucristo, bien condensada, bien explicada, ¿verdad? Ahora, la serie que quiero tratar ahora, que quiero hacer, se llama Doctrina y Práctica Cristianas. ¿Por qué? Siempre hacemos mucho énfasis en la práctica, nosotros los pastores. Queremos que los miembros de la iglesia lleven una vida derecha con el Señor, que todo lo que hagan de verdad le agrade al Señor, y eso es muy bueno. Eso nunca debemos dejar de quererlo, de orarle al Señor para eso, y de hacerlo, de llevarlo a la práctica. Pero debemos entender también que la buena práctica cristiana se deriva de la buena doctrina cristiana. O sea, si nosotros no entendemos por qué estamos haciendo las cosas, un día vamos a terminar haciéndolas, solamente porque, que eso es lo que hacemos nosotros los cristianos. Entonces, el día que yo a mí me dé por no hacerlo, pues no lo hago, porque eso no está basado en un conocimiento de quién es el Señor Jesucristo, de qué hizo por nosotros, de cómo explica la palabra que debemos comportarnos. Y simplemente lo hacemos porque, bueno, eso es lo que dice el pastor que hay que hacer. Y eso no está bien, porque el día que el pastor no pueda predicar más, va a venir otro pastor, y lo que sea que tenga que pasar, ¿verdad? Pero el cristiano va a seguir siendo cristiano, va a seguir siguiendo al Señor Jesucristo. Eso es lo importante, ¿verdad? Así que la doctrina es muy importante. Yo he traído un pasaje para explicar esto, porque esto lo voy a hacer de manera de introducción hoy. La serie la voy a hacer del libro de Colosenses, que ya hemos estudiado en este tiempo con un par de familias en sus casas, pero yo quería traer 4 versículos, 4 pasajitos de ese libro de Colosenses, los cuales voy a leer al final para dejarlos ya con esa información para que ustedes sepan cuáles son los versículos que vamos a estar estudiando en prédicas venideras. Pero hoy quería hacer una introducción a ese tema de doctrina y práctica cristiana. Mire, la doctrina cristiana, la doctrina como tal, algunos le dicen teología, ¿verdad? Muchos piensan que es nada más para los pastores, para los teólogos. Que no le dé mucho eso a los miembros de la iglesia, porque eso confunde mucho a la gente. Mire, cuando usted se pone un poco profundo en esos temas teológicos, ya los hermanos, los pobres empiezan ya no entienden y ya no... Entonces, no, hermano, no se metan mucho en eso, porque eso no va a beneficiar a la iglesia. Usted aplique la palabra, dígale cómo es que tienen que hacer para que crezcan espiritualmente. Sí, pero el problema es que el crecimiento viene de la explicación de qué es lo que dice la palabra. Y lamentablemente para algunos, en la palabra hay cosas bien profundas. Y oiga, fíjese, están escritas ahí. Aquí yo nunca me he puesto a leer un párrafo así grande de lo que dijo un teólogo. Ese no es mi objetivo aquí. Yo soy simplemente un pastor, yo no soy un teólogo. Sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios, vemos que los apóstoles mismos y el mismo Jesús se dirigieron a veces a las personas con formas de decir que son bien profundas. Entonces, si a la iglesia en aquel momento se le habló así de forma profunda, vamos a decir, inclusive suena hasta teológico, ¿por qué nosotros hoy, a la iglesia de hoy, no vamos a hablarle también así? Ahora, estoy de acuerdo, paso a paso, hay que ir desmenuzando las cosas poco a poco. No es ahora meterle todo un contenido grandísimo de teología y lanzárselo, y usted dijera eso, y si no lo entiende es que no es cristiano. No, tampoco es así. Para eso hay maestros en la iglesia, ¿verdad? Para explicarle a las personas. Y entonces ese es el patrón que queremos seguir. Los que estamos aquí ya somos cristianos, sobre todo no yo, los otros miembros de la iglesia son cristianos hace mucho más años que yo. Ellos comprenden estas cosas perfectamente. Pero también es bueno establecer patrones y poner modelos, porque así vamos a enseñarles a otros después nosotros, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo aquí puede servir para refrescar conocimientos y entonces pasarle esa bendición a otras personas que sí necesitan, porque es que lo que queremos es eso, es que otros aprendan, ¿verdad? Ahora, el pasaje del cual quiero agarrar esta introducción
es de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Y ahí puse un versículo en la pantalla, que es el versículo 37. Pero vamos a ver un poquito cómo es que llegamos al versículo 37, ¿verdad? Para saber en realidad de qué estamos hablando. Bueno, el capítulo 12 de Marcos empieza con una parábola que hace Jesús, que le cuenta Jesús. Y dice que esta parábola fue en presencia de los líderes religiosos, ¿verdad? Dice que estaba en presencia de los líderes religiosos y la parábola, aquí en mi Biblia, la persona el hermano que hizo esto, o los hermanos que hicieron la división de los pasajes, le puso los labradores malvados. O sea, cuenta Jesús la parábola de los labradores malvados para que entiendan las personas cómo los líderes religiosos judíos a través de la historia apedrearon y mataron y torturaron a los que venían a hablar en nombre del Padre. Y el Padre dijo, un día voy a mandar a mi hijo entonces, porque a él lo van a respetar, y todo lo contrario, tampoco lo respetaron. O sea, esa parábola dice al final, el versículo 12, dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea, la multitud estaba ahí, estaban los líderes también. Esta parábola de Jesús parece que fue muy dura contra estos líderes porque se vieron reflejados en esto. Y dijeron, no vamos a hacerle nada porque ahí está la gente, ¿verdad? Entonces, ahí hubo algunos otros debates de otros líderes religiosos que le enviaban para cuestionarlo, porque querían agarrarlo, ¿verdad? Querían apresarlo, querían matarlo. Entonces lo cuestionaban acerca de cosas. Por ejemplo, dice aquí la cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección. Después dice que sabemos que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, ellos mismos lo cuestionaron acerca de las esposas, ¿verdad? Si una esposa se casa con tantas personas después en la otra vida, ¿quién va a ser el esposo? Entonces, y fue irónico, fue hipocresía de su parte, porque ellos mismos no creían en eso, ¿verdad? Y lo que querían era agarrarlo, ponerlo en una situación incómoda, a ver qué hacía él. Ahora, después dice el gran mandamiento, que es amar al Señor con todo su corazón. Y el escriba que dijo esto, él le dijo, entonces al escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, este escriba le estaba diciendo a Jesús que Jesús tenía razón en que el amor a Dios y al prójimo estaba por encima inclusive del sistema de sacrificio de la ley de Moisés. Eso estaba buenísimo. Y la respuesta de Jesús fue, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y dice aquí Marcos, añade Marcos, y ya ninguno osaba preguntarle. Cuando veían la forma en que manejaba la palabra del Señor y que se dirigía a las personas acerca de esa palabra. Ahora, después viene el tema que quiero tratar, que dice, ¿de quién es hijo el Cristo? El Mesías, ¿verdad? El ungido de Dios. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, este es el pasajito en el que me quiero concentrar. Ya vemos cómo llegamos al pasaje, que era con ciertos debates de Jesús con los líderes, pero aquí es importante que estaba en el templo y que había pueblo, gente común y corriente, porque podemos pensar que todos estos tipos de debates teológicos y cosas era solamente con los líderes religiosos, que eran los que sí conocían teología, ¿verdad? Supuestamente los encargados de enseñarle al pueblo la palabra, que en realidad no lo hacían bien.
y lo que hacían era manipular al pueblo. Cosa que nosotros los cristianos no podemos hacer. Los líderes cristianos, los maestros, debemos enseñarle al pueblo cristiano la palabra bien predicada, bien explicada, y enseñarle a la gente a enseñar, a los que han sido llamados a enseñar, enseñarles también a que ellos enseñen. Ahora, fíjese cómo dice, como dice Jesús, que enseñaba en el templo y que la multitud le oía de buena gana, que había mucho pueblo. Ahora, quiere decir que estas cosas no son solo para los líderes, sino es normal y es conveniente que todo el pueblo de Dios sepa cómo manejar la palabra de Dios. Esa es en realidad, mi motivación personal para hacer esta serie. Que yo pienso, es mi opinión, y me parece que también el Señor está alineado, o sea, estoy alineado bastante con lo que el Señor dice en la palabra, que todos debemos saber manejar la palabra. Mire, lo primero que quisiera hacer 4 observaciones primero acerca de este pasaje. Y la primera, ya la he tocado, que es que Jesús habló a las multitudes, ¿verdad? Al pueblo, que no tenían entrenamiento teológico. A veces pensamos que la teología es para los teólogos, ¿verdad? Pero lo que a mí particularmente no me gusta, a mí, esa es mi opinión, ustedes no tienen que creer, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero mi opinión es, a mí no me gusta pasarme todo el tiempo leyendo lo que dicen 100 teólogos. Porque si yo mismo primero no vengo a la palabra y no le pido al Señor que con su Espíritu Santo, que mediante su Espíritu Santo Él me alumbre, me ilumine y yo pueda entender esto. Si yo no hago eso primero, lo que estoy haciendo es un trabajo de mesa, un trabajo de oficina y no una obra espiritual guiada por el Señor. Ahora, está muy bien consultar a los que saben más que uno. También estoy de acuerdo en eso, porque si no sería yo, pensaría yo que soy mejor que nadie. No, es que a mí nadie tiene que decirme, explicarme nada, porque es que yo todo lo sé. Sería orgulloso delante del Señor. Está bien consultar al que sabe más que yo, pero tampoco pasarme el día consultando gente y hacer de eso mi vida como pastor. Tampoco es así. Ahora, ya vemos que aquí está la multitud, ¿verdad? Ahora, la segunda observación es que Jesús habló del Mesías, a quien las multitudes esperaban hacía siglos. El pueblo de Israel, desde hacía muchos siglos, esperaban al Mesías, aquel ungido del Señor, de Dios, que vendría a salvarlos de toda la maldad que había, a restaurar el reino bueno, agradable del Señor. Y el Señor, mediante los profetas, inclusive Moisés también estaba incluido en esa lista de personas que profetizaron, Dios le da al pueblo de Israel un panorama de pasajes salteados que hablan de ese Mesías. Ahora, eso nunca se concretó, eso nunca hubo una sola doctrina bien trazada, sino que era la tradición oral de los líderes religiosos los que decían, el Mesías tiene que venir de esta manera, el Mesías tal, el Mesías... eran como los teólogos del momento. Ellos decían lo que era y lo que no era. Por eso nunca vieron que el Mesías iba a sufrir. Ellos nunca entendieron Isaías 53, y hasta hoy tampoco lo han entendido, que dice que el Mesías iba a sufrir primero, que iba a padecer a mano del liderazgo y las autoridades. Entonces, estos teólogos del momento, ¿verdad?, los líderes religiosos, era así como hacían su teología. Pero el Señor nunca en la palabra en el Antiguo Testamento, nunca hizo pasajes completos, capítulos enteros, explicando detalladamente cómo iba a ser el Mesías y dónde iba todo condensado, sino que estaba disperso por las Escrituras. Por eso en la carretera, en el camino de Maús, el Señor Jesucristo se le aparece a 2 discípulos y les cuenta, dice, a través de las Escrituras, todos los pasajes donde la palabra de Dios hablaba de Él.
Por eso, porque es que tenía que ir por todas las escrituras, porque no había un solo lugar en la escritura donde dijera, este es el Mesías y así va a ser, sino que el Señor lo había puesto en toda la Biblia, en diferentes lugares, ¿verdad? Recordemos, la Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. La de nosotros hoy son los dos, porque es la revelación completa de Dios. El Nuevo Testamento estaba todavía por ser escrito en la época de Jesús. Cuando Jesús tuvo esta conversación con estos líderes y delante del pueblo, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. No estaba escrito, ¿por qué? Porque cuando Jesús muriera, resucitara y ascendiera, vendría entonces el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Y ahí empezarían entonces ellos a dar las enseñanzas de Jesús, a pasárselas oralmente y al final a escribirlas, ¿verdad? Y las cartas que le escribían los apóstoles y los discípulos a las iglesias, todo eso se fue recopilando, ¿verdad? Y se hizo el Nuevo Testamento. Ahora, esa es la segunda observación, que Jesús habló del Mesías, que era Él, por supuesto, era Él. Pero fíjense el tono en el que Él habla. Dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, no vamos a hablar ahora de que el Cristo soy yo, ¿ok? No vamos a hablar de que el Cristo soy yo. ¿Está bien? Ahora, fíjense esto, fíjense cómo puede parecer un poco contradictorio. Y entonces lo que hace Jesús aquí es poner al pueblo a pensar. Y eso es precioso. Cuando usted pone a las personas a pensar, es precioso. Porque se le desarrolla su mente y las personas se orientan al pensamiento acerca del Señor y de su palabra. Y se enamoran de la palabra del Señor. Y quieren obedecer al Señor y quieren conocerlo más. Pero mientras usted no tenga este tipo de trato con el pueblo del Señor, ellos van a estar ahí cada domingo esperando que usted le hable. Y ya, y se van para su casa y gloria a Dios. Y yo sé que muchos cristianos de verdad caminan bien recto con el Señor. Pero algunos que han sido llamados a ser maestros quisieran más. Sin embargo, a veces nosotros somos los culpables de no darles más, ¿verdad? Mire, dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ahora, ¿el Cristo es hijo de David en qué sentido? Que viene de la familia de David, del linaje de David viene el Mesías. Eso lo dice la palabra, porque el Señor le dijo a David, que Él le prometía en un pacto eterno con Él, que de Él iba a descender, que siempre había un rey, dice, siempre habría un rey de su familia en el trono de Judá, dice el Señor. ¿Ah? Ahora, sabemos que esta profecía tiene cumplimiento al final en el Mesías. Y los judíos también entendían esto. Esto no es una cosa cristiana solamente. Los judíos también comprendían bien que el Mesías vendría del rey David. Ahora, Jesús dice, ok, eso es lo que se dice, eso está bien, pero porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y está diciendo, David dijo cosas inspiradas por Dios. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Digo, ¿cómo es posible? ¿Ah? Dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? El Mesías es hijo de David, pero David, inspirado por Dios, le llama al Mesías Señor. Eso está raro. Mire, la mente carnal no puede entender eso. Cuando una persona que no sigue a Dios, que no se ha sometido bajo el brazo poderoso de Dios, usted le dice esto, y enseguida le dice, eso no tiene sentido. O es el Hijo o es Señor. Porque las dos cosas no puede ser. Pero mira, el Señor, Jehová Dios, ha decidido que del linaje de David efectivamente vendría el Mesías. Pero ese Mesías no iba a ser cualquier persona. Ellos no entendían en ese momento, pero ahora entendemos que el Cristo, el escogido, el ungido de Dios, en Él habitó la plenitud de Dios también. Por eso decimos que es hombre 100%, también es Dios 100%. Todos los que conocieron a Jesús de Nazaret sabían que era un hombre. Todos lo veían, andaba, Él dormía por ahí, tenía hambre, se cansaba, tenía sed, todo eso. Todos sabían que era un hombre, inclusive los escribas le decían, pero si tú, el problema es que tú te haces Dios siendo hombre. O sea, todos sabían, pero qué lamentable
qué lamentable que ahora haya doctrinas que dicen que él no se dijo nunca a Dios. Yo, sí, él sí se dijo Dios. Sí, precisamente por eso querían matarlo. O era el pretexto para matarlo. Sí se dijo, él sí dijo que él era Dios. Entonces, por eso tenemos que saber, ¿se dan cuenta? Un paréntesis. Por eso tenemos que saber doctrina. Porque si lo que hacemos es solo vivir para el Señor, sin saber en qué nos apoyamos, un día viene alguien y nos dice, pero tú sabías que, como hablábamos el otro día, hermano, que tú sabías que Jesucristo era el arcángel Miguel. ¿De verdad? Ay, yo no sabía eso. Y yo, sí, pero es que hay escrituras que dicen, no, Jesús no es un ángel. Y lo dice claramente. Hebreos capítulo 1. Entonces, si no sabemos estas cosas, no vamos a poderle explicar a las personas, suavemente, como dice Pedro, ¿verdad? El porqué de la fe de nosotros. Mire, esa es la segunda observación, que Jesús habló del Mesías. Y nosotros también debemos hacer eso. En el Mesías se basa la doctrina cristiana, el Cristo, el Mesías, es lo mismo, la misma palabra, ¿verdad? Cristo griego, Mesías hebreo, es lo mismo. Ahora, la tercera observación es que Jesús dirigió a las multitudes al Salmo 110:1. Eso, el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, esas cosas. Salmo 110:1. O sea, si Jesús hizo eso con ese pueblo que no tenía entrenamiento teológico, ¿por qué nosotros hoy no vamos a hacer ese tipo de teología dentro de la iglesia? ¿Por qué no vamos a decirle nosotros al pueblo de Dios, aprendamos que aquí dice esto y aquí dice lo otro, y miren qué contexto, miren lo que está diciendo, explicando en los dos lugares, mira cómo todo se combina? ¿Por qué no vamos nosotros a hacer eso hoy? Sí debemos, yo creo que sí debemos hacer mucho énfasis en este tipo de cosas. La multitud, ¿verdad? Ahora, la cuarta observación es que Jesús logró con esto que las multitudes quedaran, bueno, aquí dice que le oían de buena gana. Yo digo que posiblemente quedaron hambrientas por la palabra, posiblemente, al menos por la doctrina del Señor Jesús, por lo que Él estaba enseñando. Posiblemente algunas de esas personas que quisieron oír más, quisieron crecer más en esa doctrina que Él estaba brindándoles, porque los líderes religiosos no predicaban de esa manera, en ese tiempo, no predicaban así. Entonces, eso es una inferencia mía, usted no tiene que creerlo completamente si no quiere, pero solamente para hacerlo pensar usted, para que usted piense un poco, ¿será que la gente no solo lo escuchaba de buena gana, sino también quiso más? Por la profundidad con que predicaba, por la manera en que asociaba las cosas y buscaba que ellos pensaran, que ellos pusieran en práctica su lógica, ¿verdad? Ahora, estas son las 4 observaciones que quería hacer de este pasaje. Yo creo que esto es la razón por la cual que me ha motivado a mí a hacer la serie de cuatro enseñanzas del libro de Colosenses, que he seleccionado 4 pasajes, ¿verdad? Pero antes de mencionar esos 4 pasajes, paralelo a estas 4 observaciones que hice anteriormente, quisiera hacer 4 observaciones también acerca del libro de Colosenses, de cómo Pablo se dirigió a la iglesia de Colosas. Porque ya esto sí no es una conversación ni una discusión entre Jesús y los líderes religiosos judíos, sino ya es una carta del apóstol Pablo, apóstol cristiano, a una iglesia cristiana. O sea, esto nos toca a nosotros completamente de cerca. Esto está casi escrito para nosotros, ¿está bien? Solamente tenemos que tener en cuenta que fue escrito hace 2000 años, que el lugar era distinto, todas esas cosas. Y sobre esa base pensar que algunas cositas son culturales, ¿verdad? Pero en general, esta carta casi completa puede ser para nosotros, sobre todo por la cantidad de doctrina que tiene, fíjense. La cantidad de doctrina. La primera observación que hago acerca del libro de Colosenses
es que Pablo se dirigió por escrito a los miembros de la iglesia, no a teólogos. Cuando usted lea ese libro de Colosenses, usted se va a dar cuenta de la cantidad de doctrina que tiene. A veces hay versículos, yo voy a leer 4 de ellos aquí, que por lo menos 2 están bien densos. 2 pasajes. De los 4 que voy a leer, por lo menos 2 están bien densos. Usted va a decir, oiga, eso se le escribió a una iglesia. ¿De verdad la gente de la iglesia tenía que manejar ese tipo de doctrina? Pues sí. Si está en el libro de Colosenses, que es un libro de 4 capítulos, ¿por qué nosotros no vamos a manejar ese tipo de cosas? Sí tenemos que manejarlas, bien explicadas, pero sí hay que manejarlas. Mire, la segunda observación es que Pablo habló del Mesías, como Jesús también habló, ¿verdad? Jesús se dirigió al pueblo, Pablo también. Jesús habló del Mesías, Pablo también, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que Jesús habló del Mesías, que era él, cuando todavía la gente no lo había recibido, porque no se había cumplido el sacrificio todavía. Pero, o sea, había gente que sí lo había recibido, los apóstoles lo habían recibido. Pero, usted me entiende, no es el Espíritu Santo, no es la iglesia como tal, sino era la preparación para la iglesia. Ahora, en el tiempo de Pablo, ya se había recibido el Señor. Ya el que creía recibía el Espíritu como ahora. Ya no había que estar, no, es que tienen que ir a orar para esperar al Espíritu. No. Ya el Espíritu estaba en la iglesia y el Espíritu estaba ya dispuesto a descender en el que creía. Ahora, la tercera observación es que Pablo los dirigió a textos bíblicos. Pablo también, dentro de su carta, hace paralelos con textos bíblicos. Él no solo le escribe a la gente, esto es lo que tienen que hacer porque lo digo yo. Hay veces que en algunas cartas Pablo dice, para poner orden en la iglesia, yo les ordeno porque había desorden. Y él como apóstol estaba llamado por el Señor a poner orden. Y siempre se basaba en la palabra del Señor, pero era más bien un mandamiento apostólico, ¿verdad? Ahora, en este caso lo que me refiero yo es a escrituras que de verdad él agarra para explicar la doctrina de Jesucristo. Mire, cuando usted va a Pablo agarrando así versículos de todas partes y trayéndolos y escribiéndolos a la iglesia, eso es un estudio tremendo. Es un estudio tremendo. Dice la cuarta observación, Pablo esperó lograr con esto que la iglesia quisiera conocer al Señor cada día más, vivir para Él y hablar a otros de Él. O sea, crecimiento de la iglesia. Es lo que Pablo quería lograr. Pablo quería lograr el crecimiento de la iglesia con estas explicaciones. Entonces, por eso es que yo creo que es bueno estudiar este libro de 4 capítulos solamente, porque es muy fácil, vamos a decir relativamente fácil, agarrar un pasaje pequeño de un capítulo, resumir el capítulo, explicar el contexto y decir, vamos a centrarnos en este pasajito, y hacer así con los 4 capítulos. Ahora, es muy fácil decirlo, pero hay que invertir esfuerzo en digerir espiritualmente todo eso. Mira, primero entenderlo, pero después aplicarlo a nuestras vidas. Porque si usted entiende todo esto teológicamente, y usted se queda con eso, y ya ahí quedó todo, no hemos hecho nada, fíjese. Nadita hemos hecho. Pero si crecemos, si dejamos que esa palabra llene nuestros corazones, y que después rebose, y que después se la pasemos a otros, entonces ya ahí sí estamos haciendo la obra del Señor. Y por supuesto, antes de pasarla a otros, cambiemos nosotros como resultado de haber recibido esa palabra, ¿verdad? Mire, aquí tengo los 4 pasajes. Aquí tengo los 4 pasajes del libro de Colosenses que quisiera estudiar. O sea, si vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 15 al 20,
Mire lo que dice, hablando del Señor Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oiga, cuando usted lee eso, no puede negar, porque yo tampoco lo niego, que ahí hay mucho. Son 5 versiculitos, 6 versiculitos. Pero no cualquier cristiano hoy por hoy puede decir, sí, mire, eso se refiere, esto quiere decir, pam, 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 y esto es lo que debemos hacer nosotros. No cualquier cristiano hoy día entiende eso. Y mi objetivo es que sí lo entiendan. Que sí lo entiendan. En el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, hablando también del Señor Jesucristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Oiga, yo quisiera que todo cristiano pudiera explicar esos 2 versículos, pero me parece que se hace bien difícil, porque habla de estar muertos, de haber resucitado, de circuncisión, dice que no hecha a mano. Está demasiado difícil. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Y Pablo se complica tanto, ¿verdad? No, Pablo no se complica. Nosotros no entendemos. Y lo espiritual se discierne espiritualmente. Ahora, del capítulo 3, es del 1 al 4 que quisiera leer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De nuevo trata lo de la resurrección. Es que nunca estuvieron muertos. ¿Cómo van a resucitar? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Oiga, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dígame que no está difícil eso de entender. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dígame que no está difícil eso. Capítulo 4, del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. La iglesia orando por los apóstoles, dice. Pero no era al revés. No eran los apóstoles los que oraban por la iglesia. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Fíjese, está bien, quizás sea el menos complicado de todos, y aún así tiene ciertas cosas, porque Pablo está poniendo a la iglesia a orar por él, para que él pueda decir bien las cosas, y está hablando del poder de la oración, ¿verdad? O sea, son 4 pasajes bien buenos, bien profundos, del libro de Colosenses, que tiene 4 capítulos solamente, pero yo pienso que el libro de Colosenses, según yo lo leo, es la doctrina cristiana bien condensada. Quizás no es el libro donde Pablo explica, como en Romanos, por ejemplo, que son muchos capítulos y él ahí se mete bien denso y bien extenso, ¿verdad? Pero Colosenses es bien denso también. Por eso escogí Colosenses. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con esto?
aprender a manejar esta palabra para evangelismo y discipulado. Nada de esto, como decía anteriormente, es para engordar nosotros y quedarnos con esto, sino para evangelismo y discipulado. Cuando usted le habla a alguien del Señor Jesucristo, hay quien le va a preguntar, porque hay personas que saben un poquito, le van a decir, pero ¿acaso tal cosa no es así, así, así? Y ahí usted venía con su discurso preparado, y se le cae su discurso, porque ya le cambiaron la conversación y ya usted venía con buenas intenciones de presentar a Cristo, pero usted no estaba preparado. Cuando le preguntaron algo no hubo conversación, porque es que como algunos religiosos de cierta doctrina, cuando uno les dice, es que la Biblia dice esto, 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 se quedan callados, porque ellos están preparados para hablar del que no conoce la palabra. Pero cuando uno que conoce le dice, sí, pero si usted lee en tal pasaje y en tal otro y en tal otro, usted se da cuenta que eso que usted dice no es tan así. Entonces ahí enseguida cambian la conversación. Ay, qué bueno que usted conoce la palabra, que sé. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Entonces, sí debemos estar bien preparados, pero para bendecir a las personas, no para pelear con las personas por la doctrina de Cristo. No, es para bendecir a la gente y para discipularlos después. Porque todos debemos crecer en la gracia del Señor. Pero ¿quiénes van a ayudar a que los demás crezcan? Los que ya estamos en el Señor. Somos nosotros los que vamos a ayudar a los otros que vengan después a crecer en el Señor. Que vivan de verdad de forma recta para el Señor. Y fíjense, como mismo Jesús le enseñaba, ya vimos en Marcos, cómo Jesús incluyó al pueblo en sus enseñanzas doctrinales, también nosotros debemos incluir al pueblo cristiano. Jesús en su momento, en su contexto, y nosotros en el nuestro también. Jesús incluyó a los que no tenían entrenamiento teológico. Los expuso a una doctrina bien profunda, ¿verdad? Bien profunda. Porque había un par de pasajitos ahí del Antiguo Testamento que estaban buenos. Y Él los incluyó a ellos en eso. Claro que esos pasajes se leían en la sinagoga y todas esas cosas. El pueblo no estaba ajeno a eso, pero el pueblo estaba ajeno a manejar la palabra. Pues ahora el pueblo cristiano no está ajeno a los pasajes de la Biblia, porque eso se predica y se lee en las iglesias todos los domingos. Pero el pueblo a veces está un poco ajeno a lo que es manejar la palabra del Señor. A veces no somos capaces. Y es por eso que debemos aprender, profundizar. Para cuando leamos decir, eso lo que quiere decir es esto. Y está hablando de esto, por esto y aquello y aquello. Yo no sé bien cómo enseñarlo, porque no estoy llamado a ser maestro. Algunos no están llamados a ser maestros. Es verdad. Pero sí deben entender y saber manejar. ¿Está bien? Ya, eso es lo que quería presentar en el día de hoy. Y decir que es para beneficio del cuerpo de Cristo. No es para que se queden con nosotros, sino para enseñarle a los otros. ¿Está bien? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo de cómo tu palabra transforma, de cómo debemos enseñar tu palabra y debemos ayudar a los demás a que crezcan en ella. Ayúdanos a nosotros hoy, Señor, a bendecir a la iglesia, a bendecir a las personas que no creen en ti, Señor, con el mensaje del Evangelio. Pero una vez que crean, Señor, ayúdanos también a incluirlos en esas enseñanzas de la iglesia y que todos crezcamos juntos, orando los unos por los otros, enseñándonos los unos a los otros. Señor, y que la vida espiritual prevalezca, que vivamos para ti, que vivamos en ti, guiados por ti, Señor. Que sea tu Espíritu quien nos guíe siempre, y que sea para ti que vivamos y no para nosotros. Tan difícil estas cosas de hacer, Señor, pero en ti, Señor, todo es posible. Estas cosas son posibles si estamos contigo y si de verdad damos el paso de fe, de unirnos a ti, Señor, de seguirte a ti, de desearte a ti. Así es que ayúdanos a que esto suceda. Ayúdanos a ser hijos que de verdad te siguen, te obedecen. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.